Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 4 del curso de Ingeniería Vial. En esta oportunidad daremos por finalizada el tema trazado, así que nos queda esta parte número 3 de este tema y con eso daríamos término un poco a este tema del trazado, ¿cierto? Y esta clase entonces un poco se va a estructurar de esta manera. Vamos a basarnos principalmente en el manual de carreteras y vamos a hablar de este sobreancho de curva, especialmente por temas de seguridad, ¿cierto? Vamos a hablar de las clotoides, ¿cierto? Y cómo éstas se van adaptando, ¿cierto? A la curvatura, ¿cierto? Y al terreno, ¿cierto? En las curvas. Y las curvas verticales, ¿cierto? Cómo podemos generar, ¿cierto? La alineación de dos curvas, ¿cierto? A nivel vertical, ¿cierto? Entonces, cuando son cóncavas, ¿cierto? Cuando son convexas. Así que partamos un poco recordando algunas cosas que ya veníamos hablando de la clase pasada. Habíamos comenzado mencionando algunas cosas importantes, ¿cierto? Sobre tendencias de diseño, ¿cierto? Hablando de la importancia de la velocidad, ¿cierto? Y cada vez se busca que podamos controlar la velocidad en los diseños de autopista y también en la vialidad urbana, ¿cierto? Y eso está asociado directamente a los accidentes. Entonces, a mayor velocidad, mayor accidente. También acuérdense que hablábamos también de la visibilidad, ¿cierto? A mayor velocidad tengo menor campo de visión, ¿cierto? Entonces, hay hartas cosas que estábamos hablando sobre los diseños. Hablamos también de la visibilidad en las curvas, ¿cierto? Cómo se podía generar una adecuada visibilidad, especialmente para permitir que los vehículos en el momento que ingresan a la curva puedan tener una visibilidad adecuada y puedan completar el término de la curva sin ser afectado por obstáculos como arbustos, ¿cierto? O algún otro impedimento, ¿cierto? Que están al borde de las calzadas. Y también hablamos del radio de curvatura, ¿cierto? Que dependía también de otros factores, ¿cierto? Y eso va a repercutir principalmente, ¿cierto? En la velocidad, ¿cierto? En el tipo de vehículo hablábamos también. Y la importancia de los radios de curvatura cuando teníamos, por ejemplo, esta autopista, ¿se acuerdan que hablábamos? Y cómo estas autopistas, por ejemplo, urbanas se van incorporando en la vialidad de la ciudad, ¿cierto? A nivel urbano y los ramales, ¿cierto? De entrada y salida a esta autopista no siempre cumplen con estos radios de curvatura, ¿cierto? Entonces hablábamos hartas cosas de eso, ¿cierto? De estos puntos importantes. Ahora sigamos avanzando. Terminemos un poco todo esto del sobreancho, ¿cierto? En el sentido de cómo podemos generar un ensanche por ejemplo, en una curva. Cuando tenemos una curva, por ejemplo, nosotros tenemos que asegurar que el vehículo se mantenga en la curva. Y un poco lo que también se hace es que se genera un pequeño sobreancho y ese sobreancho genera esta seguridad. En algunos casos se genera para tener seguridad en el adelantamiento cuando son vías unidireccionales, y también se genera mayor seguridad cuando se genera una vía, ¿cierto?, bidireccional, o sea, un camino, por ejemplo. Entonces, y están asociadas a lo que se le llaman los espacios libres adecuados, que son las huelgas. Eso lo vamos a ver a continuación. Y el sobreancho, ojo con una cosa importante, el sobreancho no tiene que ir en contra, ¿cierto?, de una disminución en el ancho de la berma, por ejemplo, o del sobreancho de la plataforma, que tiene que ver más con lo que está un poquito más allá de la calzada, ¿cierto? O sea, no tiene que ir a costa de eso, ¿cierto? Sino que tiene que estar considerado desde el inicio del proyecto. Y un poco que lo que se ve acá en esta tabla habla un poco de estos sobreanchos, ¿cierto? En las curvas. Y entonces ahí habla dependiendo también de alguna holgura, ¿cierto? De estas huelgas. Entonces está la huelga, ¿cierto? H1, H2, ¿cierto? Y que tiene que ver con esta distancia más teórica, ¿cierto? Entre el vehículo, ¿cierto? Y el eje demarcado, que son distancias fijas que uno deja, ¿cierto? Y que son importantes considerar. Ahora, en calzadas que son más anchas, van a haber vehículos, ¿cierto?, que van a andar más rápido, y vehículos más grandes también, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, las huelgas son un poquito mayores, ¿cierto?, que en una calzada, por ejemplo, de 6 metros, donde por lo general transitan vehículos más pequeños o a menos velocidad, ¿ya? Ahora, ¿cómo esto se ve a nivel
del tipo de vehículo, ¿cierto? Ahí, aquí se muestra un poco esta tabla y se ve el tipo de vehículo, un camión, un bus, semi-trailer, etcétera, y se ve este sobreancho, ¿cierto? Entonces este sobreancho o ensanche, que es la letra E, aparece ahí cómo se calcula, ¿cierto? Y ahí hay un parámetro que hay que calcular, que es L sub 0, L1 y L2, ¿cierto? Y algunos valores de E interior o E exterior, ¿cierto? Para ciertos radios de curvatura, para ciertos rangos, ¿se fijan? También uno va a poder ver tal vez en esta otra mirada, ¿cierto? ¿Qué pasa en una calzada en recta también? También se genera cierto sobreancho en algunos casos, y ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, las diferentes formas de calcularlo, ¿se fijan? Entonces tenemos ensanche en la calzada, ¿cierto?, la calzada, y obviamente para cada una de las huelgas que aparece ahí, ¿se fijan? ¿Y esto cómo se vería? Bueno, de esta manera, ¿se fijan? Entonces ustedes ven que el sobreancho justamente se da en el punto medio, ¿cierto?, de la curva, ¿cierto? Y obviamente a medida que me voy acercando a los bordes del inicio y el fin de la curva, ese sobreancho se ve reducido, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ir viendo cómo se calcula esto, ¿se fijan? Y hay un borde, ¿cierto?, interior de la calzada, y ese borde interior es desde ahí donde se empieza a calcular, ¿cierto?, este sobreancho, ¿se fijan? Entonces, y eso va a depender también del radio de curvatura y de otros factores como estábamos mencionando antes, ¿ya? El ancho de la calzada, el espacio disponible, tipo de vehículo, ¿cierto? Tipo de la funcionalidad que tenga la vía, ¿cierto? Si es una vía, una carretera, si es una vía, un camino, si es una zona urbana, ¿cierto? Todo eso va a ir dependiendo un poco de cómo yo voy diseñando este sobreancho. Y aquí parece un poco también caro este cálculo, ¿se fijan? Hay un ensanche total que se calcula y hay un ensanche parcial que va dependiendo ahí. Y obviamente hay una longitud completa del desarrollo del sobreancho, ¿ya? Así que ahí ustedes pueden ir viendo un poco cómo se hace este cálculo. Ahora, esto va a estar dentro de un concepto que se llama la clotoide. Y la clotoide, que es lo que vamos a ver ahora, se trata de una forma de curva que de alguna manera se va adaptando al terreno, ¿ya? Entonces, y ahí un poco aparece la fórmula, ¿cierto? Cómo se va generando esta clotoide, donde A es la magnitud. Entonces es súper importante entenderla de esa manera, ¿cierto? Y hay formas de calcularla, ¿cierto? Ahí están las expresiones de diferentes parámetros que están detrás de este cálculo, ¿cierto? Y entender un poco que también esta clotoide se va adaptando, ¿cierto?, al terreno, ¿cierto? Y va haciendo una transición muy paulatina, ¿cierto?, desde el inicio de la curva hasta el final de la curva. Y eso es un poco lo que aparece aquí, ¿cierto? Como la clotoide como un arco de enlace, ¿cierto?, entre dos puntos. Y obviamente eso genera comodidad para el automovilista, ¿cierto? No altera la velocidad en mayor medida, ¿cierto? Hay una aceleración, como dice ahí, transversal, no compensada, ¿cierto? O sea, yo de alguna manera voy manteniendo al vehículo dentro de la curva, ¿cierto? Hay un desarrollo del peralte, ¿cierto? De forma muy progresiva, y voy acomodándome al terreno, como mencionaba, y al final voy adaptándome, ¿cierto?, al trazado, ¿cierto?, con las características propias del terreno. Se acuerdan que el terreno podía ser llano, podía ser ondulado, podía ser montañoso, ¿se fijan? Entonces uno se va adaptando un poco a eso. Ahora, las variables más importantes y las relaciones fundamentales están representadas en esta figura que aparece acá. Y ustedes pueden ver cada uno de los componentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está el valor, como decíamos, el parámetro importante, que era la magnitud, el A cuadrado, ¿cierto? Y que tiene que ver con esa relación de R, que es el radio de curvatura, y el L, ¿cierto? Entonces, que es el desarrollo, ¿cierto?, de la curva. Entonces, ahí ustedes pueden ir viendo cómo se va armando, ¿cierto?, esta clotoide. Y son las características principales, ¿se fijan? Ahora van a haber diferentes clotoides, por decirlo así, para diferentes valores de A, ¿cierto? Y diferentes valores de R, ¿cierto? O sea, a medida que yo voy cambiando el R, voy cambiando el A, ¿cierto? Va cambiando esta clotoide, ¿cierto? Y ahí ustedes se pueden ver un poco cómo va
diferenciándose dependiendo de cuáles son los parámetros, ¿se fijan? Entonces ustedes van a ir, dependiendo del terreno también, cómo van adaptando un poco esta glotoide a las diferentes condiciones, ¿se fijan? Y eso es súper importante ir considerándolo, ¿ya? Y para eso yo también lo invito un poco para entender también cómo podemos usar las tecnologías, y aquí ya empieza uno a involucrarse mucho más con la herramienta, ¿cierto?, que están disponibles. Usar Civil 3D, ¿cierto?, a través de AutoCAD, yo creo que es una muy buena herramienta que les permite a ustedes poder experimentar este tipo de diseño que son bastante complejos, ¿cierto?, y son bien técnicos, pero esto facilita mucho, ¿cierto? Hay mucho tutorial en páginas web donde ustedes pueden ver cómo usar este tipo de herramientas. Yo los puedo invitar a eso. Les vamos a tratar de mandar material complementario a la clase que les permita a ustedes entrenarse mucho más con este tipo de herramientas, ¿ya? Pero una invitación a que vean algunos tutoriales. Acá hay algunos, ¿cierto?, que hablan de conceptos más básicos, y a partir de ahí ustedes pueden ir construyendo un poco estos tipos de diseños, ¿se fijan? Y pueden ir armando esta glotoide y entre otras cosas, ¿cierto? Sigamos con el último tema de la clase. ¿Qué pasa con las curvas verticales? ¿Cierto? Esta alineación, ¿cierto?, entre dos partes, ¿cierto?, de un trazado. Entonces, primero hablar qué es lo que es la rasante. Y entonces hay que entender que todo camino, ¿cierto?, carretera o vialidad urbana va a tener, ¿cierto?, un trazado, ¿cierto? Y eso va a estar determinado por ciertas cotas, ¿cierto? Va a haber unas cotas que van a marcar de alguna manera esta distancia, ¿cierto? Del punto de vista de la altura, me refiero con respecto a un nivel del mar, ¿cierto? O alguna cota, ¿cierto? Y la cota, de alguna manera, va a marcar cierta línea de referencia donde el pavimento, ¿cierto?, va a ir marcando, ¿cierto?, un alineamiento vertical, ¿cierto? Y de alguna manera eso va a generar, en definitiva, un perfil longitudinal, ¿ya? O sea, yo voy a ir teniendo un poco esa representación, ¿cierto?, de estas cotas, ¿cierto?, donde voy a ir marcando cada uno de esos puntos donde me representa, ¿cierto?, el trazado, y eso en definitiva me genera un perfil longitudinal del proyecto. Entonces, cómo voy armando un poco este perfil longitudinal tiene que ver con este alzado, ¿ya? Y este alzado va a ir representando cada uno de estas, va a ir representando, como dice ahí, se fijan, las pendientes de diversa magnitud, cierto sentido, enlazadas con las curvas verticales, ¿cierto? Y cómo se van generando esa alineación, ¿ya? Y ese es el alzado principalmente. Entonces, una curva vertical, de alguna manera, es importante que ustedes lo entiendan, ¿cierto?, que se va generando a partir de esta distancia acumulada. Esta distancia acumulada también considera, por ejemplo, valores positivos o valores negativos, dependiendo un poco cómo va aumentando cotas o reduciendo cotas. Y también un poco también ahí, como dice, las curvas verticales permiten esa transición, ¿cierto?, entre dos puntos. O sea, y evita ese quiebre, ¿cierto? O sea, la idea es no generar de alguna manera esa conexión, ¿cierto? Ese trazado donde se genera un quiebre importante entre dos tramos, ¿cierto?, con pendientes distintas. Lo ideal es tener una transición progresiva, ¿cierto?, desde una pendiente a otra, ¿cierto? Es como si ustedes están pasando por un terreno que es un poco ondulado, ¿cierto? Uno no quisiera tener una pendiente demasiado alta, ¿cierto?, y después demasiado baja para poder pasar ese terreno ondulado, ¿cierto? Uno quiere tener una transición, ¿cierto?, pasando lo más suave posible, por decirlo de alguna manera, para de alguna manera no afectar la velocidad, para estar tener unas condiciones de seguridad, ¿cierto?, y comodidad para el conductor, ¿cierto? Y en ese sentido, por eso se busca un poco esta alineación, ¿cierto?, gradual. Ahora, el diseño, ¿cierto?, de este trazado, ¿cierto?, en alzado, ¿cierto?, esta alineación, va a depender, como estamos un poco diciendo, de varias cosas, ¿cierto? O sea, ya hemos dicho muchos de estos puntos, ¿cierto? La categoría del camino va a depender, obviamente, si es una autopista, si es un camino mismo, camino público, si es una vialidad local. Eso obviamente va a determinar un poco el trazado, ¿cierto? Y eso va a tener que ver también con el espacio disponible, ¿cierto? La topografía del lugar, cómo es el terreno alrededor. ¿Se fijan? Cómo yo me voy adaptando un poco a ese terreno.
qué velocidad tomo también es importante, y cómo se va generando ese trazado, ¿cierto?, en lo horizontal. Obviamente importante la distancia de visibilidad, como lo hemos venido diciendo en estas clases, en estas últimas 3 clases, ¿cierto?, que componen la clase de trazado, ¿cierto? Y ahora agregamos otro nuevo componente que es el drenaje. No es menor, ¿cierto?, porque hay que buscar un porcentaje de drenaje mínimo, ¿cierto?, para poder escurrir las aguas, ¿cierto? Uno esperaría obviamente que desde el punto de vista de sustentabilidad uno pudiera reincorporar las aguas que vienen escurriendo, ¿cierto?, por el pavimento, y se pudieran incorporar, ¿cierto?, a las capas subterráneas, ¿cierto?, de agua, y se generara de alguna manera una filtración hacia el suelo, ¿cierto?, para de alguna manera generar este círculo a favor, ¿cierto?, de la sustentabilidad, pero muchas veces eso no se puede, ¿cierto? Los pavimentos no son lo suficientemente permeables, ¿cierto? Y de alguna manera hay que generar entonces igual una pendiente, ¿cierto?, longitudinal para provocar ese escurrimiento. Y también hay valores estéticos y ambientales no menores, ¿cierto?, a nivel del trazado que hay que considerar. Y eso repercute naturalmente en la construcción, ¿cierto?, especialmente en los costos. Entonces, pensando en eso, también es importante las pendientes de la rasante. Entonces, por un lado, el proyectista va a tener que buscar obviamente la menor pendiente y compatible con el terreno, ¿cierto? Esas como las condiciones. Tiene que considerar el flujo, ¿cierto? Hay una relación importante, ¿cierto? A mayor pendiente, ¿cierto?, yo voy a bajar mi velocidad, ¿cierto? Entonces hay una relación de tráfico, ¿cierto?, asociado también a la pendiente. Y obviamente también por otro lado hay un ahorro de combustible o mayor capacidad, ¿cierto? Entonces también hay una condición ahí importante de cómo yo voy compensando un poco esa pendiente para favorecer un poco estos ahorros, ¿cierto? Y acá un poco aparecen estas pendientes máximas que están asumidas, ¿cierto?, en esta tabla, ¿cierto?, la recomendación un poco que al manual de carretera. Y obviamente mientras la categoría de la vía sea mayor, ¿cierto?, o sea, estamos en carreteras, ¿cierto?, autopistas, como aparece ahí, esas pendientes máximas van a ser menos, ¿cierto?, van a ser menores porque yo quiero andar a velocidades mayores, ¿cierto? Y entonces en los otros casos, ¿cierto?, como una calle, un camino local, un camino de desarrollo, esas pendientes máximas, ¿cierto?, van a ser un poquito mayores, ¿cierto? O sea, hay más tolerancia ahí, ¿cierto? Porque obviamente la velocidad es menor. ¿Y qué pasa cuando tenemos un terreno que es más montañoso? Ahí se va cambiando, ¿cierto? Esto se fijan cómo va adaptándose un poco la pendiente dependiendo del terreno, ¿cierto? Y va a haber diferentes alturas, ¿cierto? Y del nivel del mar, ¿cierto? Entonces aparece la velocidad del proyecto, ¿cierto?, dependiendo un poco de esa velocidad, y obviamente ahí vamos a tener diferentes pendientes máximas, ¿cierto? Igual que en el caso anterior, mientras mayor es la velocidad que yo quiero, voy a tolerar una pendiente máxima menor, ¿cierto? Y si es menor la velocidad, ¿cierto?, yo voy a tolerar una pendiente máxima un poquito mayor, ¿cierto? Y esa es un poco la forma, ¿cierto? Ahora, interesante entonces, por ejemplo, este tipo de situaciones, ¿cierto? Cómo yo diseño un camino que es montañoso, por ejemplo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con caminos como el de Farellones, por ejemplo? Que hacemos un paréntesis un poco de este tema, pero para que ustedes puedan buscar ahí, yo les pongo el link abajo en la diapositiva, pero investiguen un poco qué va a pasar con ese tipo de camino. Aparentemente va a ser una ruta ahora concesionada, y van a cambiar un poco el diseño, evitando varias curvas, y van a tratar de buscar los trazados un poco más rectos. Entonces hay una tendencia a lo que hemos hablado del diseño hoy en día, pero también qué va a pasar con otras cosas, ¿cierto? Con el tema estético, con el tema medioambiental. Hay varias situaciones ahí que están detrás. ¿Qué va a pasar con las pendientes, ¿cierto? Entonces puede ser una noticia de interés para ustedes para buscar un poco asociado a este tema. ¿Cuál es la pendiente mínima? Y un poco lo que les decía pensando en el escurrimiento de agua, ¿cierto? O sea, al menos yo tengo que dejar una pendiente mínima de 0,5.
y eso es súper importante, ¿cierto? Tengo que evitar, ¿cierto? Que se acumule el agua, ¿cierto? Eso es súper peligroso desde el punto de vista del tránsito de vehículos, ¿cierto? Que se queden atrapados en el agua, aparte de que puede ser perjudicial, ¿cierto? El punto de vista del accidente, ¿cierto? El punto de vista de lo que hemos hablado de la distancia frenada, ¿se acuerdan que conversábamos del tipo de pavimento? Yo tengo que tratar de que el pavimento tenga buenas condiciones, ¿cierto? Y desde ese punto de vista puedo hacerlo más seguro, ¿cierto? Más cómodo, etcétera. Entonces ahí hay varias condiciones importantes considerar dependiendo de algunas situaciones, ¿cierto? Pero lo importante es que hay una pendiente mínima, ¿ya? Y eso tiene que ver con este drenaje de las aguas. Y acá hay algo interesante, ¿cierto? Que habla de esta longitud, ¿cierto? De pendiente, en pendiente. Y obviamente la pendiente, ¿cierto? Longitudinal va a ir asociada, ¿cierto? A la velocidad. Entonces, un poco lo que muestra este gráfico, ¿cierto? Es que para pendientes longitudinales, por ejemplo, de 3% o más, ya se ve un efecto importante en la velocidad. Y eso en el caso de los camiones. En el caso de los autos, eso se marcaría más allá del 6%, ¿cierto? Entonces, se fijan un poco, ahí ustedes van asociando un poco esto. O sea, yo voy a empezar a preocuparme cuando ya tengo una pendiente longitudinal más de 3% a nivel de camiones, y si tengo más de 6, ya va a ser una complicación también para los vehículos. Entonces empiezan a bajar la velocidad y un impacto importante en la velocidad, ¿cierto? En la pendiente, ¿cierto? En el mismo tramo de la pendiente. ¿Ya? Entonces ahí un poco cómo se relacionan esas dos variables. Eso es un poco lo que explica este tipo de curvas, ¿cierto? Y aquí es importante también cierta longitud crítica, ¿cierto? Y entonces esa longitud crítica de una pendiente va a estar definida como la máxima longitud, ¿cierto? De su vía, donde un camión, por ejemplo, no se ve afectada su velocidad, ¿cierto? Entonces también se mide también de alguna manera como la distancia horizontal medida desde el comienzo de una pendiente necesaria para lograr una altura de 15 metros desde el punto de origen, ¿ya? Y está asociada con esta reducción, ¿cierto? De velocidad. Y de alguna manera ahí se da cuenta uno cuál es la longitud crítica misma de la pendiente, ¿ya? Un poco de qué depende esta longitud. Bueno, obviamente del vehículo mismo, ¿cierto? Hay condiciones del vehículo, el peso, la potencia, y eso va a ir dependiendo un poco también de esta pendiente óptima para ese tipo de vehículo, ¿cierto? Hay un tema de la velocidad, ¿cierto? Obviamente que está detrás. Y aquí aparece un poco esta longitud crítica, ¿cierto? Va a ir en pendiente, ¿cierto? Con estos cambios de velocidades, ¿cierto? Entonces ahí aparece un poco ese registro, ¿cierto? Longitud crítica y la pendiente de 2, 3, 4 hasta llegar a 8, ¿cierto? ¿Se fijan? Entonces ahí un poco ustedes pueden ir entendiendo cuál al final, cuál longitud usar, ¿cierto? Y finalmente en esta clase vamos a hablar un poco de los enlaces, ¿cierto? De rasante. ¿Se acuerdan que hablábamos que la rasante, ¿cierto? Puede tener pendientes distintas, ¿cierto? Yo quiero hacer una transición de alguna manera gradual. Esta es la forma como yo puedo calcular, ¿cierto? Esta transición, ¿cierto? Y como dice ahí, el efecto de cálculo y replanteo, ¿cierto? De esta curva vertical. ¿Ya? Entonces ahí están los componentes, ¿se fijan? En definitiva, yo voy a poder calcular con esos parámetros, ¿cierto? Esta conexión, ¿cierto? Entre dos trazados, ¿cierto? Que vienen con pendientes distintas, ¿se fijan? Entonces por eso esta es la forma de calcularlo, ¿cierto? Ahora vamos a tener de alguna manera una pendiente, por ejemplo, que a la izquierda es positiva, como aparece ahí, otra que es pendiente negativa, entonces tiene un valor negativo el de la derecha, ¿cierto? Ahí se va a hacer más I1 menos I2, ¿cachai? Y ahí se puede ir entendiendo un poco cómo se calcula, ¿cierto? Va a haber un ángulo, ¿cierto? Entre los dos trazados, ¿cierto? Y ahí ustedes lo obtienen. Ahora van a haber curvas, ¿cierto? Que son convexas, ¿cierto? Y curvas que son cóncavas, ¿ya? Entonces yo, como le insisto, yo quiero hacer la mejor transición entre ambas, ¿cierto? Una transición gradual. Entonces acuérdense bien, vamos a tener convexas, ¿cierto? Y cóncavas como dos tipos de curvas, ¿cierto? Y a su vez van a haber diferentes configuraciones, ¿cierto? Como aparece ahí en la figura.
Y un poco aquí lo importante es que en el diseño de las curvas yo voy a tener diferentes formas de diseñar, ¿cierto? Desde el punto de vista de ciertos criterios, y van a estar asociados también a esta visibilidad de parada, ¿ya? Entonces es importante que ustedes revisen un poco también el manual de carretera, un poco qué es lo que está detrás de esto, ¿cierto? Que les permite a ustedes entender cómo calcular adecuadamente esta visibilidad, ¿cierto? De parada, ¿cierto? Y cómo se asocia, ¿cierto? A este trazado, ¿cierto? Que viene en diferentes pendientes, y yo quiero unirlo, ¿cierto? Sin afectar obviamente la visibilidad, que es lo principal, ¿ya? Eso es lo que un poco está diciendo aquí, que el diseño busca eso, ¿cierto? Permitir de alguna manera lograr esa visibilidad, ¿cierto? Y esa visibilidad también, como aparece ahí, va a depender un poco y va a depender un poco del tipo de curva, ¿se fijan? Para curvas convexas se calcula de esa manera, ¿cierto? Y para curvas que son cóncavas se calcula de esta otra manera, ¿se fijan? Y ahí están un poco los parámetros que están detrás. Entonces, esto es súper importante para que ustedes vayan incorporando este tipo de parámetros en sus diseños, ¿cierto? De sus proyectos, y verifiquen de alguna manera cómo están los proyectos actuales, ¿cierto? Cómo están los casos actuales, cómo pueden mejorar de alguna manera las curvas verticales con nuevos cálculos, ¿cierto? Con nuevas formas de entender este entrelace, ¿cierto? Progresivo, ¿ya? Uno puede mejorar los proyectos a través de nuevos proyectos, ¿cierto? Las condiciones actuales de un sector. Y aquí, por ejemplo, aparecen entonces los parámetros mínimos, ¿cierto? Que van a tener tanto las curvas convexas, curvas cóncavas, para diferentes velocidades, ¿ya? Y también ciertas condiciones, cuando las zonas son de iluminación artificial, por ejemplo. Entonces ahí ustedes pueden ver también del manual de carreteras cómo salen estos valores. También se usa la visibilidad, no solamente pensando en visibilidad de parada, ¿cierto? Sino también visibilidad de adelantamiento, ¿ya? Y aquí también están los parámetros asociados a las curvas verticales, ¿cierto? Los parámetros mínimos, pero pues, pensando en esta visibilidad de adelantamiento. Y aquí aparecen entonces los cálculos, ¿se fijan? Hay una distancia de adelantamiento que yo quiero asegurar. Esto es especialmente importante en calles que son bidireccionales, por ejemplo. Entonces yo tengo que asegurar, ¿cierto? Esa visibilidad para poder hacer el adelantamiento, ¿cierto? Y poder adelantar un vehículo que está delante de uno y que puede andar a una velocidad más baja, ¿cierto? Yo quiero hacer un adelantamiento y tengo que asegurar esa distancia, ¿cierto? Y por tanto esa visibilidad, ¿se fijan? Y eso va a estar asociado a ciertas condiciones, ¿cierto? De la vía, etcétera. Y aquí está un poco estos parámetros, ¿se fijan? Ahora, eso después se traduce de alguna manera a diferentes elementos de alineación, donde yo de alguna manera voy a buscar que no se pierda el punto de atención, ¿ya? Entonces yo voy a tratar de mantener que el usuario mantenga cierto punto de atención, ¿cierto? En toda la vía, y para eso tengo que asegurarme un poco de que el diseño considere, ¿cierto? Esta buena alineación espacial. Y aquí un poco aparece eso, ¿cierto? La visión de planta, alzado, ¿cierto? Y perspectiva. Y ustedes van viendo para cada uno de los casos, cuando una recta, ¿cierto? Y va en curva, ¿cierto? El alzado, ¿se fijan? Entonces ahí ustedes pueden ir analizando un poco las diferentes formas de representar esto. Y por último aparecen también otras configuraciones, ¿cierto? De alzado, vista en planta, ¿cierto? Y esto es un poco lo que ustedes debieran de representar cuando hagan definitivamente un proyecto, cuando incluyan el trazado final. Ustedes deberían de tener una vista en planta, una vista de alzado, para mostrar un poco las diferentes formas de representar su proyecto a nivel de diseño espacial. Esta sería la clase que quería mostrarle hoy día, y con esto cerraríamos el tema de trazado. Les vamos a tratar de mandar material complementario, y cualquier duda, comentario, no duden, ¿cierto? en enviarme un email a sseriani@mioandes.cl. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad.